Buenas tardes. Bueno, yo sí quiero robarme unos minutos para agradecer a la organización del evento, porque este evento homenajea a mi socio y también a mi padre, y creo que hay poca gente en el mundo que ame más el derecho que mi padre. Entonces, creo que esta cosa le va a hacer profundamente feliz y con ello me hace feliz a mí también. Culpa concurrente en la responsabilidad contractual del Estado. Bueno, este tema, la verdad es que cuando el magistrado Zamorano me lo propuso, tuve que llamar a mi amigo Maximiliano y le digo: Maximiliano, ¿tú sabes de lo que está hablando Zamorano con esta cosa de la culpa concurrente de la responsabilidad contractual del Estado? Me dice: yo no tengo ni idea. Le digo: ah, bueno, entonces ya es un buen comienzo. Por ahí cuando uno dice culpa concurrente, ya uno le va sonando el tema, ¿cierto? Uno dice, bueno, ahí la víctima intervino, pudo haber culpa exclusiva de la víctima, puede ser un tema causal, pero cuando uno dice responsabilidad contractual del Estado, ya la cosa empieza a poner un poco extraña, porque claro, normalmente uno tiende a decir la responsabilidad contractual del Estado, pero en realidad uno no piensa en la responsabilidad contractual del Estado. Normalmente el Estado lo ve como un privado cuando contrata. Y así que esta cosa mezclada de la culpa concurrente de la responsabilidad contractual del Estado me puso a pensar. Pasemos la primera diapositiva. Y la verdad es que lo que voy a hacer en atención al tiempo es intentar dilucidar los dos conceptos, responsabilidad contractual del Estado y después para caer en la culpa concurrente. Y lo que he pensado hacer es hacerlo a través de unas series de preguntas conductoras, básicamente son 5, que son básicamente también preguntas retóricas, es decir, preguntas de las que nosotros conocemos la respuesta, pero que la utilizamos para iniciar una argumentación. La primera parte la primera pregunta es si rigen las relaciones extracontractuales y contractuales en los que interviene el Estado el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Y esta pregunta es interesante porque se ha contestado demasiado rápido y de hecho se presupone. La responsabilidad extracontractual del Estado, como ustedes saben, costó mucho construirla y de hecho es un régimen que le debemos básicamente a los jueces, es un régimen de creación pretoriana. Pero la responsabilidad contractual del Estado es un régimen que ha sido muy poco abordado. Y aquí me quiero detener un segundo porque, dado que esto es un evento académico, y hay muchos estudiantes y hay muchos investigadores o futuros investigadores acá, yo creo que este es un tema que injustificadamente ha sido dejado de lado por la doctrina, por la jurisprudencia y por el legislador. O sea, piensen ustedes, ¿han visto alguna vez un libro que se llame Responsabilidad Contractual del Estado, que tenga una sistematización de todas las acciones o de qué es esta cosa que podríamos llamar de responsabilidad contractual del Estado? Prácticamente no existe. Las leyes de contratación del Estado en general son leyes procedimentales, o sea, no regulan procedimientos sustantivos, hasta el punto que yo puedo decir que no conozco un estatuto legal que haya sistematizado la materia. Por lo tanto, lo que nosotros haremos aquí, porque no nos queda de otra, es presuponer que existe una responsabilidad contractual del Estado de índole patrimonial, aunque es una cosa que habría que analizar más en profundidad. ¿Qué sería esta responsabilidad contractual del Estado? Bueno, uno tendría que decir que si la toma en sentido estricto, tendría que ser la indemnización de perjuicios por los daños que cause el Estado a particulares contratistas o de particulares contratistas que causen daño al Estado. Si la tomamos en sentido amplio, tendríamos que incluir más bien una serie de acciones o baterías de remedios, como hemos llamado recientemente con Ricardo Rebeco en el libro, que tienen las dos partes de este contrato administrativo para proteger sus intereses. Y aquí ya la cosa se pone muy interesante, porque el contratista privado que se enrola en un contrato administrativo tiene intereses privados, no intereses públicos. Pero el Estado, obviamente, cuando contrata para salvaguardar intereses públicos. Y eso es lo que hace que el contrato administrativo
o la contratación pública del Estado tenga una fisonomía muy particular. Adelante, por favor. Puede adelantarla una más. ¿Y por qué tendrá una fisonomía particular? Bueno, precisamente porque los intereses que se van a proteger no son los intereses de dos privados, es el interés público el que está guiando la relación y eso afecta reglas particulares. Por ejemplo, piensen ustedes, si ustedes tienen un contrato privado, la primera acción que uno tiene y que es indiscutida es la acción para que se ejecute forzadamente el contrato. Ahora, ¿imaginan ustedes a un privado ejerciendo una acción de ejecución forzada de una obligación de hacer de la administración o de un órgano del Estado que ha decidido no seguir adelante con algún proyecto? Eso es impensable. Y eso es básicamente por la incursión o la afectación que hace el interés público en el contrato administrativo. Otra particularidad que cambia la fisonomía del sistema de acciones contractuales que se tienen al interior del contrato, la relación de contratación, la relación negocial del Estado, es la posibilidad de que el Estado haga una resolución unilateral y extrajudicial de los contratos. Es decir, el Estado tiene una prerrogativa, a veces le llaman facultades exorbitantes, para que en el momento que quiera se sale de la relación o termina la relación contractual. Y sería el contratista privado, si es que se siente ofendido por esta acción del Estado, el que tendría que ir a rebatir o a pedir daños y perjuicios en los tribunales normalmente ordinarios. Esta facultad, que parece una cosa propia de las relaciones de poder del Estado, si ustedes estudian las nuevas tendencias contractuales, es la que se está impulsando, una resolución unilateral y extrajudicial, que tenga efectos con la sola notificación de la resolución y que genere, como en el ámbito estatal, status quo, es decir, yo te notifico y el contrato queda resuelto y serás tú el que tendrás que impugnar en tribunales. Así es que esto es un régimen particular. Adelante, por favor. La siguiente pregunta que me hice es si el ámbito de la responsabilidad contractual del Estado es el ámbito propiamente contractual, o más bien la pregunta era ¿cuál es el límite? ¿Cuándo inicia la responsabilidad contractual? Y ello entonces tendríamos que decir, bueno, desde que el contrato se suscribe. Pero esto es interesante porque en los procedimientos de licitación o en los procedimientos precontractuales que se utilicen para llegar a formar la voluntad y al final la suscripción del contrato, normalmente se cometen errores que generan casos muy importantes e interesantes de responsabilidad civil, ¿cierto? Pienso ahora mismo, no les voy a contar los dos casos, les cuento el más divertido o interesante, que es un caso chileno donde la persona es dejada fuera de la licitación porque no tenía o no cumplía con las bases del contrato. Y luego se demostró que sí cumplía con las bases del contrato, entonces se impugnó la licitación y la decisión fue, no, la licitación se queda como está, el contrato se va a ejecutar y usted, si quiere, puede demandar perjuicios. El problema es, bueno, ¿y qué perjuicios puedo pedir en este caso? Ya Renzo habló aquí de la categoría de la pérdida de la oportunidad. Y en Chile lo que hicieron fue pedir, bueno, yo no sé si me hubiese ganado la licitación, pero sí sé que me quitaron una posibilidad o una chance de ganar la licitación y por tanto me dan un porcentaje del daño. Esta cosa de la pérdida de la chance está verdaderamente fuera de control. Desde 2015, yo hablé aquí de la primera sentencia, Renzo la mencionó ahora, de 2016, perdón, porque la sentencia fue de diciembre de 2015, en Chile hay 31 sentencias de Corte Suprema que utilizan la categoría. Ahora se utiliza para lo que sea, medicina, ingeniería, donde sea que nadie tiene prueba, vamos con pérdida de la chance. Hay otro caso todavía más simpático que, y se los dejo porque es posible que a ustedes les lleguen o que lo puedan plantear, donde la persona va a la licitación pública y esta vez no lo dejan fuera, lo dejan dentro, pero cuentan mal los puntos. Y el señor logra probar que si se le hubieran contado bien los puntos, hubiera ganado la licitación. Entonces él demanda pérdida de la chance. Y a mí,
me llega la consulta. Y yo la verdad es que respondí en términos bastante complejos para el Estado, pero yo dije, a mí esto no me parece un chance. O sea, si yo me hubiera ganado la licitación, este tipo lo que tiene es un lucro cesante por la utilidad máxima que le hubiera generado la ejecución del contrato. No sé por qué habría que hablar de chance. Entonces, ya la cosa de chance está tan fuera de control que son los defensores los que la alegan. Te dicen, no, no por el daño total, usted solo tuvo un chance. En fin, esa sería la parte extracontractual y la que está después de la suscripción del contrato sería la parte contractual. Avance, por favor, una más. La tercera regla que sería interesante o pregunta que sería interesante hacerse respecto de la responsabilidad contractual del Estado es cuál es el régimen jurídico aplicable. Ya yo les conté que, por regla general, aunque haya normas de contratación pública, las normas de contratación pública generalmente no tienen reglas sustantivas, son procedimentales. Si es que hubiesen reglas sustantivas, bueno, la primera cosa que habría que aplicar era esta, ¿no? Y las normas constitucionales. Pero digamos que el instrumento normativo que hay que ver y leer muy bien es el propio contrato y las normas que integran el contrato, y sabemos que las bases de licitación integran el contrato y en caso de que el contrato tenga regulación específica, pues también la regulación específica del contrato entra en juego. Y en última instancia, y de manera subsidiaria, para el caso en que no hubiese ninguna de las anteriores, es decir, la ley especial del contrato, entonces se tendría que aplicar el derecho común o el Código Civil. Y este orden de prelación es muy importante tenerlo en cuenta porque no solamente se aplica cuando no hay ley especial de contrato, sino cuando también la materia específica de la que se trate no se encuentre regulada ni en la condición general de contratación, ni en el contrato, ni en las bases, ni en la ley especial del contrato. Y de eso es lo que yo les voy a hablar hoy en día, porque la culpa concurrente es una cosa que nadie sabe muy bien qué es y que nadie la regula. ¿Ven? Entonces vamos a tener que buscar dónde hay una regla con la que podamos suplir o llenar, digamos, la laguna regulativa. Siguiente, por favor. Una más, para que salga la foto. Para que lo veamos con un ejemplo, el tema de la culpa concurrente en materia contractual es lo que de alguna manera se está alegando en el caso de la ampliación del canal, ¿cierto? La constructora está diciendo, usted me entregó un diseño erróneo, Estado, y como usted me entregó un diseño erróneo, yo construí bien, indemníceme. Y el Estado lo que le va a decir es, usted también fue culpable porque usted tenía que revisar los diseños. ¿Ven? Es el caso clásico de la culpa concurrente. Obra pública, demando al Estado por el sobrecosto que me ocasionó reparar un error en que yo incurrí porque el Estado fue culpable. Y el Estado dice, no, el culpable fue usted que también tenía que revisar. La foto que ustedes ven allí me parece un caso más divertido que el del Canal de Panamá. Es un caso igualmente emblemático en Chile que se llama el caso del puente Caucau. Allí hicieron un puente que era el símbolo de la región del Biobío, que es una región preciosa al sur de Chile, y todo el mundo esperaba este puente que tenía brazos batientes, o sea, se abría y cerraba cuando abría un barco, cuando venían los barcos, perdón. Y resulta que ya cuando iban a inaugurar el puente, lo cierran por primera vez y no sé si se alcanza a ver allí en la figura, la ciclovía estaba al parecer truncada, la línea del centro no calzaba. Bueno, resulta que el constructor había puesto el brazo del puente al revés. Un puente, imagínense una cosa así como el puente de las Américas, ni una posibilidad de sacar el brazo de allí, o los costos de esta cosa eran brutales. Y también en un puente, bueno, solo es una anécdota, uno no puede, como en algún momento los grandes ingenieros propusieron, bueno, entonces lo pintamos de nuevo, pintamos la línea más al centro y listo. O sea, no se puede, los puentes tienen una caída natural, ¿cierto? Que en caso de que inviertas el brazo, no concuerda y no se puede. Hace una semana o dos cambió el gobierno y de repente lo que no se podía arreglar, medio que se pudo arreglar, no sé qué hicieron, lo pavimentaron, dicen que no se puede utilizar con camiones pesados, pero ahí está el asunto. Y el caso demandado, ¿no? El Estado lo que hizo fue que terminó unilateralmente el contrato con la constructora, también una española, por cierto, y
y la empresa que se le terminó el contrato demanda al Estado y diciendo, usted me entregó el diseño errado, y el Estado dice, bueno, pero usted tenía que haber verificado el caso. Una más, por favor. En Chile, y esto tiene que ver, esto tiene que alertar a los reguladores, a los legisladores, hay en el reglamento de obras públicas una norma que dice que el contratista va a responder de los errores de diseño, salvo que él los haga ver al Estado, y que el Estado aún así o guarde silencio o le pida que continúe. Bien, entonces, si uno quisiera realmente estar protegido en estos casos para el futuro, pues sería bueno que metiésemos una reglita como esta cuando vamos a volver a ampliar el canal. ¿Hay regla contractual o legal para la culpa concurrente? Porque ese es el problema que nos aqueja ahora mismo. ¿Dónde buscamos la regla de la culpa concurrente? No está en el contrato, no está en la ley, ¿cierto? No está en las bases de licitación. Entonces, ¿dónde buscamos la culpa? Ah, bueno, ahora tenemos que ir a la salvación, al derecho común. Es verdad que el derecho común salva todo. Así es que buscamos y encontramos reglas, pero no encontramos ninguna regla en materia contractual. Solo encontramos una regla en materia extracontractual. Adelante, por favor. Es el 2330, al menos en el caso chileno, que dice, la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que ha sufrido el daño se expuso imprudentemente a él. Bueno, ahí ya tenemos una norma que disminuye la responsabilidad por exposición imprudente. Listo, pero esto está regulado en sede extracontractual. Y entonces ahí viene la eterna, sempiterna pelea de siempre. Bueno, los que son dualistas dicen las reglas extracontractuales no se pueden aplicar a los contratos, y los que somos monistas decimos, por supuesto, esto denota que esto es un principio general y se puede aplicar por analogía fácilmente. Está buena la discusión, pero no hay tiempo. Solo les digo que la tendencia absoluta en el derecho comparado es admitir las aplicaciones de las reglas de reducción de indemnización en el ámbito de los contratos, y hay muchos países que la tienen codificada. Por ejemplo, el código suizo, el código alemán, el código italiano, me parece que el código peruano, pero no me crean mucho con el código peruano porque no me acuerdo bien, y en lo que se ha venido denominando últimamente derecho uniforme, ¿cierto? Que es este derecho armonizado producto del acoplamiento europeo. Hay dos instrumentos que lo contemplan, que son los principios europeos del derecho de los contratos y el llamado marco común de referencia, que es lo que quedó del fracaso del Código Civil Europeo. Así es que, adelante por favor, así es que la tendencia mayoritaria en los países que no tienen la regla es aplicar la regla extracontractual sin problema al ámbito de los contratos. Avance por favor. Con esto entonces llegamos a la última de las preguntas, que es en el fondo la más importante y que era la que quería mostrarle a ustedes. Tenemos culpa concurrente, sabemos ya cuál es el problema, y ahora tenemos que ver la parte complicada, que como decía Eugenio, la que cabrea. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de la reducción? Y aquí, como siempre, se arma una discusión brutal. Adelante. Y yo les voy a dejar los modelos para que ustedes vean cuáles están. Hay la de no me complico, que se llama la de partes viriles. Si somos dos, mitad y mitad. Esos criterios a mí me gustan mucho. Se acabó la discusión. Mitad y mitad. Eso es la doctrina francesa, por cierto. Luego viene el segundo modelo, que es el modelo de la gravedad de las culpas. Dice, dependiendo de cuán grave sea su conducta, yo lo hago o presumo que usted es más causante del daño y por lo tanto le pongo a usted más. La doctrina de la gravedad de las culpas es rechazada por un argumento muy teórico a mi gusto, que dice, bueno, hay veces que hay culpas que no conectan con daños causalmente. Entonces esta teoría avalaría que alguien que en los hechos fue culpable, pero su incumplimiento no está vinculado con el daño, acabe siendo reparado, y por eso la cuestionan. Y últimamente aparece la perla del Caribe, la nueva estrella de la responsabilidad civil, la causa. Hay gente que dice, en realidad, ustedes no se habían dado cuenta, pero esto es un problema de participación causal y con las nuevas tendencias de la proporcionalidad de la causa nosotros vamos a arreglar esto.
Yo recuerdo el año pasado que en Medellín vino un profesor que ha estudiado muchísimo esto, Diego Papayanis, desde el punto de vista de la filosofía, y vino con el tema de la causa. Y Javier Tamayo le dijo, vea Diego, usted va a ver que el tema de la causalidad es un tema muy ingrato. Todo el que se mete a él sale mal. Yo comparto esa idea. Esta cosa de la causa es algo que no se entiende muy bien y que cada cierto tiempo se pone de moda, se escriben miles de libros de filosofía y no se llega a ninguna parte. Pero es la última moda. Ahora la gente lo que dice es utilicemos criterios causales. ¿Qué dicen en Chile? Bueno, en Chile la gente le gusta la culpa, así es que normalmente utilizamos la gravedad de las culpas. Pero ustedes acá tienen los modelos y son libres de construir el que más les vaya gustando. Yo les recomiendo un modelo ecuménico y que en estas cosas uno se ponga pragmático. Lo que tiene es que preguntarle cuál es la operación mental que tiene que hacer el juez cuando tiene un tema de culpa concurrente. Y la verdad es que lo que tiene que hacer el juez es comparar las dos responsabilidades por separado. Tiene que comparar cómo cumplió el Estado sus obligaciones, las principales y las accesorias, porque uno tiene que ver si lo de la información, si la obligación técnica de informar o de proveer los diseños era una obligación principal o accesoria del Estado, o si era principal o accesoria del contratista, porque eso influye, y ver cómo esa responsabilidad pudo haber influido en el daño. Y a mí me parece que, aunque no queramos, nuestro razonamiento no es tan pulcro ni matemático, y en esa comparación nosotros normalmente vamos a atender a criterios de gravedad de la culpa. Muchas gracias por haberme escuchado y creo que no cumplí mucho con el tiempo, pero está bien.